Bueno, le voy a poner aquí pausa, amigas y amigos, para darle entrada a nuestro invitado especial el día de hoy, que repito, y que vamos a platicar este tema sobre esta conferencia de prensa, sobre lo que dice Mónica Soto, que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inobjetables e inatacables. Déjenme darle la bienvenida al doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, investigador del Colegio de Veracruz y autor de 16 libros, y también quien participó precisamente en el pasado insaculación de lo que fue en la Cámara o en el Congreso de la Unión. Bienvenido, maestro, doctor. Muy buenas tardes y me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación y pues para entrar a estos temas que están dejando mucho revuelo ante esta conferencia de prensa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicen y afirman que en este caso la Suprema Corte no tiene facultades para resolver controversias electorales. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Eduardo Andrade. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar al auditorio. Y creo que tiene toda la razón el tribunal, Rafa. Justo hoy escribí un artículo, se publica mañana en el Universal, sobre este tema y sobre el proyecto que hizo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En realidad, la Suprema Corte ni siquiera tendría por qué entrar a resolver el tema que se supone van a discutir el jueves con el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, porque el asunto tiene que ver con lo electoral, con la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, en fin, integrantes del Poder Judicial. Se podrá estar a favor o en contra del proceso electoral, pero eso no tiene que ver con la obligación de cumplir la Constitución. Y se trata de un proceso de elección regulado por el artículo 96 de la Constitución. No quiero ser muy técnico, pero el artículo 96 no está entre los artículos que dan lugar a la revisión que se supone va a hacer el jueves el Pleno de la Suprema Corte. Yo sostengo que efectivamente, tratándose de un asunto electoral como lo es, las decisiones que se tienen que respetar son las decisiones del Tribunal Electoral. Es la autoridad en la materia y así está en la Constitución. En los asuntos electorales, el Tribunal Electoral tiene plena capacidad para resolver cualquier conflicto, cualquier procedimiento de aplicación concreta de la legislación, y solo hay una función, una atribución de carácter electoral que sí se le concede a la Suprema Corte, pero esta tiene que ver con la impugnación de una ley electoral. Si se trata de discutir o de resolver la constitucionalidad de una ley emitida como tal, o un artículo, si se quiere, de una ley, pero que lo que se discuta sea concretamente una disposición legal en abstracto, todavía no se está aplicando a nadie en particular, ahí sí la Corte tiene facultades para resolver, pero aquí no se ha planteado un asunto de esta naturaleza que tenga que ver con la acción de inconstitucionalidad, se llama en la Constitución. No, aquí es una serie de amparos en donde los jueces de distrito sin facultades, porque hay disposiciones expresas de la ley y ahora también de la Constitución, de que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales. Una reforma constitucional no puede ser atacada por ninguna vía jurídica interna porque es la decisión suprema del poder constituyente permanente, es el que dicta las normas constitucionales y a esas normas nos tenemos que sujetar todos, incluida la Suprema Corte de Justicia. Hay una parte que me encantó del proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, donde dice precisamente eso: ningún órgano del gobierno puede estar por encima de la Constitución. Bueno, pues deben empezar por la Suprema Corte.
que fue la que dio lugar, bueno, no todos los ministros, pero una mayoría de ministros dio lugar a todo este caos jurídico desde el momento que quisieron, que se arrogaron la atribución de analizar y pretender dejar sin efecto una reforma constitucional. Para eso no tenían atribuciones, pero en fin, todo lo demás vino en cascada precisamente porque la Corte se desvió. Fíjate, hay otra parte del proyecto donde dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena que tanto el Tribunal Electoral como los jueces de distrito se salieron del Estado de Derecho. Yo lo que digo es que pues ellos se salieron porque ya la Suprema Corte misma se había descarrilado, se había salido del Estado de Derecho y ahí fue donde se inició todo este caos, ¿no? Yo le quiero preguntar, ahorita que estamos hablando de este proyecto que es de Ortiz Mena, que lo proponen en la Suprema Corte, que se habla precisamente de en esta conferencia de prensa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hablan de los posibles escenarios. Aquí creo que es muy contundente Mónica Soto en el sentido de que si llegara a darse el caso de que se vote por este proyecto de Ortiz Mena para sabotear, yo lo veo así, usted ahorita nos comenta y nos da su opinión de este intento de sabotaje a la elección de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial. Aquí es contundente Mónica Soto en el sentido de que es inobjetable e inatacable, pero el proyecto de Ortiz Mena, del ministro, dice que exhorta al Tribunal Electoral, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al INE y a los órganos involucrados a que acaten, en este caso, lo que estamos viendo de estos juicios leguleyos de amparo para parar la reforma al Poder Judicial y que hay controversia en este sentido de ley porque usted lo acaba de mencionar. No hay atribuciones de amparos en contra de la Constitución. ¿Cómo ve todo esto, doctor Eduardo Bueno, Andrade? Qué paradojas, ¿no? sí, es paradójico, por decirlo así, muy elegantemente, como has dicho, Rafa. Yo lo diré de manera muy coloquial y respetuosa, pero realmente el proyecto no tiene pies ni cabeza, dicho. Vamos, es incongruente, está lleno de inconsecuencias. Trata de quedar bien con un lado y con el otro y a final de cuentas no resuelve nada. Esa es la verdad. Fíjate, efectivamente dice que exhorta. Los órganos judiciales no exhortan. Exhortar es una invitación, es una idea para atraer una determinada voluntad, pero no es una obligación, no es vinculante, no es una orden. El exhorto es una llamada a misa, es una invitación para que se haga algo. Los órganos judiciales no están para eso y esa no es tampoco la idea de resolución de un asunto como el que están tratando en este momento, para el cual no tienen facultades porque no son autoridades electorales. Pero en fin, si él exhorta, pues los exhortados pueden hacer lo que dicen o pueden no hacerlo, porque no hay una orden vinculante. Por otro lado, dice el proyecto que todos hicieron mal, que estuvo mal el tribunal por quererle dar órdenes a los jueces de distrito, lo cual no es cierto, porque el tribunal trabajó su lado no como autoridad superior de los jueces de distrito, sino resolviendo juicios de personas que fueron afectadas al momento que se detuvo la actividad del comité de evaluación. Y esas personas tienen un juicio a su favor, tienen un procedimiento, un recurso establecido en la ley general en materia de impugnaciones electorales, la famosa Leges Mime, que les permite defender sus derechos político-electorales, y es lo que estaban defendiendo. Y para eso tiene facultades el tribunal. Entonces el tribunal, atendiendo a eso, dijo: estos señores se ven afectados en sus derechos político-electorales, comité de evaluación, tienes que continuar. Ahora, ya de todas maneras, fíjate, otra paradoja. Aunque la resolución fuera en el sentido de que tiene razón como la tiene el tribunal, tampoco ya tendría ningún efecto sobre el comité de evaluación,
porque esa parte del proceso ya se cerró. Y en materia electoral las etapas se van cerrando de forma definitiva. Entonces ya el proceso de selección de candidatos ya está concluido. Por otro lado, dice el ministro, que también hicieron mal los jueces de distrito, que las suspensiones, casi lo dice así, pero trata de decir que no debieron haberse otorgado. Y les pide a los jueces, les dice, ahí sí parece más una orden, que revisen, que haciendo uso de una facultad que tienen para actuar incluso de oficio, es decir, sin que nadie se los pida, que revisen sus suspensiones y establece que esas suspensiones estuvieron mal otorgadas precisamente porque no tenían facultades en materia electoral. Entonces, ¿en qué quedamos? Los jueces estuvieron mal, las suspensiones no debieron haberse dictado. Él dice, bueno, mientras los jueces resuelven echarlas para atrás, cúmplanse, pero tampoco tiene ningún sentido cumplirlas en este momento porque todo ya se cerró esa etapa. No, Yo pienso que lo que la Corte, a mi juicio, debió haber dicho primero que nada, el asunto es electoral. No tenemos facultades para resolver esta consulta, porque además la consulta tiene que ver con el artículo de la Constitución 96, que no está en la lista de los artículos sobre los cuales yo me puedo pronunciar. Número dos, si estuvieron mal dadas esas suspensiones como lo estuvieron, ejercer la facultad de atracción, la Corte tiene esa facultad. Sí, bueno, yo atraigo esos amparos y dejo sin efecto todo lo actuado en ellos. Y además creo que debería, ejerciendo otra facultad que tiene el Pleno de la Corte, dar vista al Consejo de la Judicatura Federal para que se averigüe, así dice la ley, la conducta de jueces o magistrados, en este caso jueces, que pueden y de hecho estuvieron, ya no quito el pueden, porque el propio ministro Gutiérrez Ortiz Mena dice que estaban fuera del Estado de Derecho, entonces actuaron violando el derecho. Yo creo que por ahí, no creo que vaya a ocurrir, pero si la Corte realmente ya quisiera cerrar eso, desfacer el entuerto que hicieron desde el momento en que pretendieron juzgar una reforma constitucional, esa podría ser una solución. Y ya dejar firmes las decisiones del Tribunal Electoral y dejar que continúe el procedimiento hasta la realización de la elección. déjeme plantearle lo siguiente, doctor Eduardo Andrade, porque me llama mucho la atención las formas. De entrada, ¿por qué sale esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque por estos juicios de amparo. A su vez, el tribunal da sentencia para que se lleve a cabo la insaculación por parte del Senado de la República. Ellos dicen que está mal, que no fueron las listas y quieren invalidar. Aquí entra también otra controversia. Estarían violando sus derechos electorales de todos y cada uno de los que participaron y fueron insaculados el pasado viernes, bueno, de hace 15 días, de hace semana y media, de lo que fue el Senado de la República, que ahí, en este caso, no sé, ahí para que nos ilustre, pues si llegara a darse el caso que tumba la Suprema Corte, entonces todos los insaculados tendrían que ir al Tribunal Electoral a levantar una denuncia en contra de la Suprema Corte por violar sus derechos político-electorales, doctor. A eso se podría llegar, es que tienes razón. La situación Híjole. es tan paradójica, tan absurda, tan inusual, que en principio sería factible, ¿no? Que los afectados, defendiendo su derecho político electoral, pudieran impugnar el acto que hubiera dictado la Suprema Corte. Ahora, como está el proyecto, no parece que quiera llegar el Pleno a ese extremo de dejar sin efecto la decisión del Senado, que creo que además no tendría competencia porque la actividad del Senado como tal fue motivada por la decisión del Tribunal Electoral. Y volviendo a la idea de que la Suprema Corte no es una autoridad jurisdiccional electoral, salvo en esa circunstancia de la acción de inconstitucionalidad, que no es el caso. Entonces, lo que ya resolvió el Senado, a mi juicio, es inimpugnable.
y los que fueron favorecidos en la tómbola, que ya salieron para ir a la boleta, ya adquirieron un derecho. Realmente ahí sí ya tienen un derecho para Claro, estar en la boleta. Y ese derecho se vería afectado si alguien pretendiera anular la decisión que los llevó ahí. No veo yo que la Corte tenga facultades para ello. Y mira, la verdad, si llegaran a ese extremo, pues lo que ha venido pasando lo hemos visto. El Senado diría, yo soy una autoridad distinta, no estoy sujeta a esa discusión, a ese conflicto del cual conoció la Suprema Corte, y finalmente yo tengo facultades directas que me han sido otorgadas por la Constitución para realizar este procedimiento electoral. Y no habría, a mi manera de ver, no habría quien pudiera impugnar, porque los que están ya dentro de la boleta, ni modo que impugnen, ¿no? Ellos ya están ahí. Y los que no quedaron, pues tampoco podrían ganar nada impugnando algo que no les favoreció, porque no es ese el tema de la litis. El tema de la litis es si es que no o sería el no caso. legal la decisión que se tomó. Y evidentemente hay muchos factores que demuestran que es legal, y además es un hecho ya consumado, y consumado a favor de los candidatos. Y si mucho me apuras, yo iría, no me gusta mucho recurrir siempre a la doctrina del artículo primero, porque me parece que se excede su uso, pero en este caso sí valdría decir, suponiendo que hubiera dos interpretaciones, una que favorece los derechos político-electorales de los que ya fueron designados para ir a la boleta, y otra que los afecta, pues tenemos que ir a la que es más favorable, para que sus derechos queden a salvo y ya lleguen al proceso electoral, y ahí será el voto el que determine el resultado, ¿no? Hay que estar muy al pendiente, doctor Andrade, porque pues no sabemos qué triquiñuelas de repente saca la Suprema Corte de, yo le digo así, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, la verdad. Y pues yo entiendo que tiene mucho, ha tenido muchas entrevistas, he seguido su trabajo, la verdad para mí es un placer, es un honor tenerlo aquí. Pero antes de que se Gracias, vaya, Alex. doctor, antes de que El se honor vaya, es mío, Rafa, gracias. no, 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 al contrario. Antes de que se vaya, deme chance de hacerle dos preguntas. Claro que La sí. primera es con base a su experiencia de lo que fue este proceso de insaculación, cómo lo ve. La verdad, a mí me llama mucho la atención de repente aquí entra gente que nos ve del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, pues de la oposición, ¿no? Y dicen, eso no es democracia, es una burla, son payasadas el tema de la insaculación. Y pues yo les digo, es democracia pura y cruda. ¿Me da su opinión? ¿Cómo usted ha visto este proceso entre estos jaloneos de la oposición, de la Suprema Corte, el Tribunal, Presidencia, el Congreso y lo que usted ha vivido, doctor? Mira, yo he vivido parte de mi vida profesional, la pasé en los medios de comunicación como cronista deportivo. Y ahí aprendí que en los deportes, como en la vida, hay reglas. Y las reglas se hacen para que se cumplan, aunque hay otros que dicen lo contrario. Pero no, uno tiene que jugar con las reglas. Si a uno no le gustan las reglas, o no juega, o en algún momento puede intentar cambiarlas. Pero mientras esas reglas están en vigor, hay que respetarlas. El proceso de reforma judicial era indispensable porque el Poder Judicial estaba rebasando sus facultades, estaba queriendo, como en otras partes del mundo, invadir terrenos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, legislar por su cuenta, querer cambiar incluso términos de la Constitución, como lo hicieron con el artículo 19, un pleno regional dejó sin efecto un artículo de la Constitución en la mitad del país. Eso es una barbaridad, es un caos. El Poder Judicial tiene límites como cualquier otro poder y tiene que sujetarse a la Constitución y a resolver los conflictos que le llegan aplicando el derecho, pero no inventando leyes ni decidiendo políticas públicas. Eso le toca a los otros poderes. Y ya el Poder Judicial había ido rebasando
sus límites constitucionales. En el caso de la ley eléctrica fue muy claro cómo había una oposición a la política del gobierno, no era una resolución estricta de un conflicto de intereses. Y otros casos iguales, ¿no? Donde se actuó deliberadamente en contra de ciertas decisiones gubernamentales, como si el Pleno de la Corte fuera casi un partido, y sin el casi, incluso más que un partido de oposición, porque no tenía ni que registrarse en el INE, ¿no? Entonces, el asunto es que premisa mayor, era indispensable una reforma al Poder Judicial de la Federación, y en eso coincidía todo mundo, ¿eh? Yo estuve como en 4 foros previos y no había nadie que defendiera la manera actual de comportamiento del Poder Judicial de la Federación y de los otros poderes judiciales que también tienen que renovarse. Esa era la premisa mayor. ¿Cómo hacerlo? Pues de la manera como el electorado lo decidió, apoyando la plataforma que fue muy claramente solicitada por la entonces candidata Claudia Sheinbaum, por todos los candidatos a diputaciones, a senadurías. Se le pedía abiertamente a la gente que acumulara sus votos para las tres elecciones, diputados, senadores y presidenta, a fin de poder realizar una reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces, ahí hay una base electoral muy firme, una decisión del electorado para que eso se lleve a cabo. La manera de hacerlo es el ejercicio de la soberanía popular derivada de ese voto, que es un cambio de fondo muy considerable, sí, que no se hace casi en ninguna otra parte del mundo. Bueno, se hace en los estados de los Estados Unidos y nadie dice que eso sea antidemocrático. Pero el hecho de que no sea una solución frecuente no quiere decir que no se pueda hacer o que no se deba hacer, e incluso puede ser que abramos camino para que en otras partes luego se siga este modelo, como lo hicimos con los derechos sociales en la Constitución de 17. De manera que la reforma constitucional, una vez decidida, era resultado de la voluntad popular, de una necesidad que sentía toda la gente, y mantenía incólumes todos los principios de la Constitución. Incluso si hubiera cambiado alguno, cuando un pueblo quiere cambiar sus principios, los cambia. La propia Constitución lo avala. Pero aquí no había afectación. El Poder Judicial se decía, es que afecta a la división de poderes. No, el Poder Judicial seguirá siendo el Poder Judicial y seguirá teniendo las funciones que debe tener. Lo que se trata es de que no se meta en las áreas de los otros. Yo creo que Entonces, hasta le salió contraproducente, ¿no, doctor? Porque sacaron el cobre, ahora son juez y parte en el pues Poder Judicial. claro, es que eso fue gravísimo, porque los solicitantes de los amparos son los mismos que los tienen que resolver. La JUFED, esta figura yo creo que hay que repensarla a futuro. Las agrupaciones de servidores públicos, y en este caso de jueces y magistrados, no deben ser eh, agrupaciones de tipo, voy a ponerlo entre comillas, sindical. O sea, no son agrupaciones para defensa colectiva, como si fueran un ente único. Y eso tendría que resolverse mediante una legislación futura, que sí pueda haber una colegiación, puede haber una asociación, pero con finalidades de intercambio de ideas, de experiencias, pero no actuar como una coalición en defensa de unos intereses que además no tenían ningún sustento, porque la Constitución puede modificar el estatus jurídico de cualquier persona. Eso lo puede hacer la Constitución, porque para eso se definen las normas constitucionales. De modo que dejo al margen eso, porque es un tema que habría que replantear. Pero en este caso es muy claro, si la JUFED es representante de todos los jueces y magistradas y juezas del Poder Judicial, e interpone un amparo que va a ser resuelto por sus agremiados, pues evidentemente es juez y parte. Ahí perdió independencia. Tanto que defienden la independencia del Poder Judicial, ahí se perdió la independencia, porque entonces se vuelve dependiente de los propios intereses que están actuando para ser defendidos por los jueces como si fueran sus abogados, ¿no? El juez, en vez de ser una
figura imparcial se convierte en abogado de los accionantes. Y eso es una irregularidad enorme que nunca debió haber pasado, porque el Pleno de la Suprema Corte de entrada siempre debió haber dicho, esto es una reforma constitucional, es inimpugnable, punto. Y ya, pues hay que acatar la Constitución en sus términos. Fíjense que me llama mucho la atención, doctor, es inverosímil el que, digamos, este juez de Michoacán, que ahorita quiero recordar el nombre, se me fue, este juez que pone precisamente este amparo. No se Y nos que, va, es que es de cuyo nombre no queremos acordarnos. buen punto, buen punto. Tiene toda la boca llena y atascada de razón. Fíjense, 5 días antes de renunciar, ya había puesto hasta se ampara él. O sea, dices, juez y parte. O sea, mete este amparo contra la reforma, contra el proceso, antes de cualquier represalia o que vaya a la judicatura, etcétera, se ampara él mismo y renuncia. Y además, ¿qué cree? Se alista para ser, en este caso, de las personas insaculadas. Híjole, es inverosímil. Oye, ¿y si salió insaculado? Eso sí no sabía si salió, No me he fijado, pero voy a checar. Yo creo pero que lo no, ¿eh? intentó. Porque si no, ya, miren, la verdad, si hubiera salido insaculado, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, yo creo que ya se hubiera dado el bombazo, ¿eh? Ajá. Ahora, Ya se de hubiera cualquier dado como que, manera, el pero hay que haberlo intentado, verificar. oye, de cualquier modo, el haberlo intentado ya era una contradicción, ¿no? Si en principio estaba en contra de este procedimiento, pues no tendría por qué haberse inscrito, y Sí, menos aún al mismo tiempo inscribirse y estar actuando como juez de una causa en la que tenía un interés directo. Son aberraciones en las que bueno, ha incurrido desgraciadamente el Poder Judicial, y yo creo que lo mejor sería que ya el Pleno de la Corte abandone esa posición de resistencia, como le llamó la presidenta, que no tiene ningún sustento. Los poderes de la República no están para resistir reformas constitucionales. Y ahora, sobre esto que se está pidiendo por parte del INE, yo creo que hay razón en que los juzgadores que abiertamente se han manifestado contra la reforma judicial no deberían votar, no deberían participar, deberían excusarse. sí, Y yo claro. sé que hay quien dice, ya vi notas hace rato, que en todo caso también hay ministras que se han expresado en favor de dicha reforma. Bueno, pues si a esas vamos, también habría la posibilidad. Eso reforzaría la idea de la incompetencia ya de ese órgano que se dañó precisamente por haber Sí. entrado en un conflicto político. Y como de todas maneras, insisto, tiene la salida de que no es competente porque no está mencionado el artículo 96 de la Constitución entre los que pueden dar lugar a esa controversia, y tampoco pueden inventarlo. Ya inventaron el 99, de pronto metieron otro artículo que no está en la ley, y eso tampoco le toca Pero es hacerlo del órgano al Poder interno de Judicial. la Suprema Corte, ¿no? Sí, que metieron que sí podían analizar el artículo 99, que es el del Tribunal Electoral, lo cual tampoco tenía razón de ser. Mira, No. puede ser muy técnico esto, pero a ver si lo logro explicar. El conflicto, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, se puede dar entre dos órganos del Poder Judicial. Eso ya incluye al Tribunal Electoral. No tenían por qué decir que van a meter también el artículo 99 de la Constitución, porque ese artículo no está para ser eh, analizado, para ser interpretado, como dice el texto de la ley, sino que simplemente si está el Tribunal Electoral, que es un órgano del Poder Judicial, y hay una diferencia con otro órgano del Poder Judicial, pues no tienen por qué meter otro artículo constitucional, no se necesita. Y lo que sí de fondo tienen que resolver, que es una materia electoral respecto de quién tiene facultades para qué cosas, eso está en el 96 de la Constitución, que establece el mecanismo de designación y ahora de elección de los ministros de la Suprema Corte y ministras de la Corte. Entonces, ese artículo sigue estando fuera de la competencia del órgano.
Y si de todas maneras prácticamente todas las ministras y ministros ya han manifestado una posición previa respecto a esa reforma, pues ya lo que tendrían que hacer es dejar que camine lo resuelto por el Tribunal Electoral y ya. Pues yo veo que ya son patadas de ahogado, doctor. Yo veo que ya la verdad Pues, la Suprema Corte está buscando cualquier recoveco para ver si jala y chicle y pega. Es la verdad. O sea, están claro, viendo cómo sabotear, están viendo cómo manipular, están viendo cómo hacer chicanadas, triquiñuelas, legaloides pues para el proceso. La verdad mira, es que qué mal se está viendo perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. sí, fíjate que la expresión patadas de ahogado es muy reveladora, muy ilustrativa, porque sí, parece un esfuerzo inútil, porque además ellos saben, cuando se llega a estos niveles que yo le llamo la estratosfera jurídica, donde ya se enrarece el aire de tal modo que no son las mismas condiciones normales, un enfrentamiento de esta naturaleza siempre lo van a ganar los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Por qué? Porque tienen facultades directas de la Constitución. Si el Pleno llegara al extremo, que no es el resultado del proyecto yo creo que el proyecto se queda ahí en el pantano y no resuelve realmente nada. Pero suponiendo que dictaran una orden terminante para invalidar un acto del poder legislativo, como fue el del Senado o del INE, pues estos órganos se acogerán directamente a la Constitución y habrá una gran polémica, pero la elección se realizará y una vez realizada tomarán posesión los nuevos integrantes de los órganos judiciales y todo habrá quedado en ese último pataleo que no tiene justificación, no es aquí mira mi análisis, alguien podrá decir, es que es un análisis que no responde al derecho. Sí, sí responde al derecho, porque finalmente, mira, yo tengo un doctorado en ciencia política, yo creo que eso me ayuda, porque hay cuestiones en esa parte de la estratosfera jurídica, cuando entran en conflicto a ese nivel los poderes, ya no son las reglas jurídicas normales, sino las de la política. Y la política es el alimento de la Constitución, que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque es la Constitución, es la regulación del poder. Y cuando se llega a extremos de enfrentamientos de poderes que el derecho no puede resolver totalmente, se resuelven fácticamente por la mayor capacidad de un poder que hará valer sus condiciones jurídicas a su favor. Y siempre las tendrá, porque ahí está la Constitución y ahí están las facultades de esos órganos, ¿no? Fíjese qué interesante, doctor. La verdad es que el que nos dé cátedra aquí nos explique a detalle, ahora sí que con bolitas y palitos para que la gente de aquí del chat que nos ve, que nos escucha, al rato también vamos a replicar esta entrevista en el programa nocturno, que es donde más gente nos ve. Y yo le quiero hacer una pregunta, doctor. ¿Se va a volver a lanzar para 2027? ¿Volverá a participar en esta, pues ya, digamos, en esta travesía de estas elecciones del 25 al 27? No sé si se pueda, yo pregunto. No, Rafa, desafortunadamente ya no será Ah, ok, posible. ¿Por qué perfecto. razón? Esta no me la sabía, ¿eh? Los que resulten electos, ministras y ministros, donde ya desafortunadamente la tómbola No, pero a lo mejor como fatalmente me dejó magistrado. fuera, ni modo, yo como digo ahora, bueno, por lo menos me queda el orgullo, la satisfacción de saber que fui considerado idóneo para ocupar ese sitial en la Corte, pero lo que pasa es esto, los ministros y ministras que resulten electos Sí, en van esta a elección de 9 años. 2025, unos lo serán para 8 años y otros para 12 años. Ah, ok, Los más votados estarán 12 años. ok. Los que sigan en orden de voto estarán, son 5 los que permanecerán hasta 12 años, 4 los que tendrán que ser renovados dentro de 8 años. O sea, Ok. bueno, no importa, a lo mejor sí, ¿no? Dentro de 8 años me vuelvo a inscribir y a lo mejor entonces sí, espero.
seguir Pero como vital. magistrado podría ser, digo, no sé, Mande. como magistrado Mira, también. Rafa, no es por presunción. Yo ya fui magistrado del Ah, Tribunal ya fue Superior de mi magistrado, sí, perfecto. estado. Yo sé que los magistrados federales a veces se consideran, yo no lo considero así, yo creo que es tan honroso ser magistrado de un tribunal superior de una entidad federativa como del Poder Judicial Federal. Ujú. Finalmente, en los dos casos, los órganos de amparo superiores son los que tienen mayor jerarquía Ok. judicial. Entonces ya es una etapa que yo siento superada. De ahí mi intención de poder llegar al cargo de ministro, pero ¿por qué no? Dentro de 8 años habrá una renovación, estamos en 2025, 2033, espero estar sano y fuerte y mantenerme Esto, estudiando mucho para lograr, bueno, también puede ser que la tómbola me deje, pero ya sería mucho, ¿no? Que dos consecutivas las pierda, pues esperemos que no, vamos a ver, ya el tiempo lo dirá. el tiempo lo dirá, doctor Andrade. Y pues yo le quiero preguntar, fíjese que ahora que estuve haciendo promoción de que iba a estar con nosotros, mucha gente me decía, oye Rafa, ¿es verdad que el doctor Andrade fue maestro de Norma Piña? Doctor, yo le pregunto porque la verdad yo desconocía esto y dije, no, pues se lo voy a preguntar al doctor, digo, con mucho respeto, con mucho cariño, pero me llamó muchísimo la atención y al mismo tiempo pues quisiera preguntarle, doctor, ¿en qué momento se echó a perder Norma Piña? Con mucho respeto. No, pues es un gran fracaso de mi parte porque porque la materia que me tocó impartir fue justamente ciencia política. Yo ya tengo casi Ok, 50 años, yo empecé a dar clases en octubre de 1975 en la Facultad ok, de Derecho, estaba yo muy joven todavía, y ella debe haber sido mi alumna por la generación de 1982, 83, por ahí. Daba yo entonces ciencia política y teoría general del Estado, luego ya gané el concurso de oposición para Derecho Constitucional, que empecé a darlo a fines de los 80. Así es que bueno, ya tengo casi 50 años de actividad docente en la UNAM, en el Colegio de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad de Jalapa. Y pues yo creo que no fui suficientemente buen maestro porque claro, políticamente yo creo que ha cometido muchos errores la ministra. La ministra no se percató de que conducir un tribunal constitucional no es una mera tarea jurisdiccional, es una tarea política en el mejor sentido de la palabra, de gobierno, de colaboración con otros poderes. No tenía por qué haber, el primer error fue hacer ostensible, no porque fuera dama o fuera integrante de otro poder y que eso hiciera que no se levantara. No, el punto era el símbolo, el desafío que eso representaba. Desafío innecesario, porque sea hombre o sea mujer quien dirija un poder de la República, las cortesías políticas, como en la familia, ¿no? O en un evento sí, social, uno claro, tiene ciertas cortesías. Si te saludan, tú no te volteas y no saludas. Tienes que cumplir ciertos requerimientos sociales. Entonces, ese acto ya empezó a enrarecer el ambiente, sin necesidad. Si alguien tiene un peso de culpabilidad muy alto a la afectación que han sufrido miembros del Poder Judicial de la Federación, que de todas maneras tenían a salvo poder entrar a la competencia electoral, pero bueno, muchos sintieron que se les afectó su expectativa de vida, cosa que tampoco tenemos todos asegurados, ¿no? Uno no compra las expectativas de vida, ni tiene derecho a las expectativas de vida, tiene ciertas funciones que realizar, sobre todo si es un juzgador y es un poder de la República. Bueno, pero estas personas que se han visto afectadas, yo creo que quien más deberían voltear a ver como responsable de esa afectación es a la ministra presidenta, porque
su actitud dañó al Poder Judicial. Y luego ir a manifestaciones, a Actitud actuar y acciones también, doctor, acciones. a ver, eso creo que estuvo muy mal que en diciembre del año antepasado, porque fue en diciembre de 2023, que se reúna con los presidentes de los partidos políticos como Alito Moreno, como Marco Cortés, en la casa de Carrancá, para, pues no sé qué asuntos. Yo creo que, digo, con mucho respeto, pues Norma Piña, siendo la primera presidenta de la Suprema Corte mujer, pues dejó hecho pedazos ese nombramiento. No sé cómo usted Sí, lo vea. no, sí, desgraciadamente yo creo que sí causó mucho daño. Y esto lo digo de la manera más objetiva, porque ahora hay que tener cuidado, no vayan a decir que estoy cometiendo Violencia alguna política de género. violencia política. No, 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 aquí pues, no es una función de si es mujer o si es varón. Aquí es que quien preside la Suprema Corte debe cuidar esa independencia. Sí, pero independencia no como enfrentamiento de los otros poderes, sino como cuidado de la dignidad del poder que representan y que perdía dignidad desde el momento que empezaba a actuar como si fuera juez y parte, o cuando va y se convierte en un activista levantando el puño en contra de una reforma constitucional que tenían la obligación de acatar los integrantes de la Suprema Corte. Entonces, sí hay un daño al Poder Judicial hecho a partir de una manera indebida de ejercer la presidencia de la Suprema Corte y no haber sabido conciliar, concertar, platicar con los otros poderes y en algún momento, fíjate, fueron varias cosas que constituían un desafío cuando ella, sin facultades, porque la Corte no es un órgano académico ni consultivo, cuando convoca a una ejecutor. consulta sobre justicia y seguridad pública, yo lo que decía, creo que lo dije en algún artículo, ¿y dónde está el fundamento jurídico de esa actuación? La Suprema Corte no es un órgano de consulta para establecer políticas públicas, menos en materia de seguridad, pero tampoco de justicia, porque el poder judicial es un poder sometido a la ley. ¿Quién dicta las competencias y las funciones que tiene el poder judicial? El poder legislativo, claro, está en la Constitución primero, el poder constituyente permanente, pero ¿qué rige al poder judicial? La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la Constitución dice que la ley determinarán las competencias que tengan los órganos judiciales, es decir, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Eso se los dicta el legislador. Están sometidos a la ley. Y no porque, claro, el legislador no les puede dictar los términos de una resolución concreta. Ahí sí estaría invadiendo la independencia del Poder Judicial, pero definir para qué son competentes, para qué no, qué tareas le corresponden a un órgano, si va a existir un tribunal de disciplina judicial, como ahora se determinó en la Constitución, eso lo define el constituyente y lo regula el legislador. Y los juzgadores están para cumplirlo, no para desafiarlo. Sí, es el ejecutor del que debe de respetar y hacer valer la Constitución. Claro. O sea, es impresionante. Pues la verdad, doctor Andrade, qué sabrosa plática. Y miren, voy a retomar lo que dice aquí en el chat Carlos Colín. Doctor Andrade, y yo lo digo para que no se preocupe, no pasa nada con Norma Piña. Digo, ya a final de cuentas, pues ya, ella ya viene de salida, pero dice, no se preocupe, doctor Andrade, hay maderas que no aceptan ningún tipo de barniz. La piña es de esas maderas. Qué buena analogía del buen Carlos Colín, que le mandamos un fuerte abrazo. Y pues, doctor, de verdad, qué sabrosa plática. De verdad, le agradezco el que esté aquí con nosotros y que sea la primera de otras en momentos interesantes, ríspidos, de que venga esto
en el país con esta nueva reforma y esperemos seguir teniendo contacto con usted para platicar en momentos especiales sobre estos casos de la reforma, de la elección, y pues aquí siempre tiene las puertas abiertas con su Muchas servidor. gracias, Rafa. Y yo Conste que, agradecido. conste que guardé muy prudente silencio en relación con la analogía que también respeto y aprecio de quienes nos lo mandan, pero ahora hay que extremar los cuidados. Yo tengo mucho respeto por todas las ministras y los ministros, Yo sé que usted, pero sí mantengo el derecho que tenemos todos a hacer crítica de la actividad pública de servidoras o servidores públicos, porque para eso se supone que nos comprometemos al entrar al servicio público. Gracias, Rafa, gracias por todo, gracias no, al a contrario, los doctor. oyentes. Oye, voy a ponerlo ahí en mi ex para que lo Claro, claro, sigan claro. muchos, Incluso ¿no? lo puede replicar la entrevista en su canal de YouTube con toda confianza. Ay, Yo al perfecto. contrario, yo bien agradecido con usted que me haya aceptado la invitación y aquí siempre tiene las puertas abiertas en NotiRáfaga TV. Tampoco se vaya a espantar, doctor. Yo soy más enérgico, yo soy más brusco. A veces me salen una que otra mentadita de Mauser a estos corruptos de ya saben quién. Y pues bueno, tampoco se vaya a espantar, pero pues es parte de la efervescencia política que Claro, de claro, repente claro, sale. ¿no? Pero yo al contrario, muy agradecido el que esté aquí con nosotros y siempre las puertas abiertas para cuando guste. Aquí tiene las puertas abiertas y espero más adelante, conforme vayan pasando los tiempos, digo, yo entiendo que usted tiene muchas entrevistas, hace columnas, invítelos a su canal de YouTube. Yo de todas maneras voy a replicar esta entrevista más al rato para que la gente lo siga en su canal, en sus redes sociales y bien agradecido, doctor. Adelante, Al invítelos. contrario, Rafa, el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes permanentemente. Gracias. No, gracias a usted, doctor. ¿Dónde lo buscan? ¿Dónde lo buscan? En ex, ahí estoy, arroba D mayúscula, E A ver, mayúscula, es aquí lo voy a arroba D mayúscula y luego Eduardo Andrade, Ahí está, mayúscula. Ahí estoy ya, ahí ¿no? está, ahí Ahí está, está, miren. ahí estoy Búsquenlo en en ex. DE mayúscula Eduardo Andrade, D y Eduardo Andrade, así búsquenlo en X y también tiene su canal de YouTube, En mi canal de YouTube en análisis. en análisis. Entonces, para que lo busquen, suscríbanse, Análisis. síganlo y para que ahí en sus redes escríbanle si tienen alguna, en este caso tienen alguna duda, alguna controversia, incluso pues no sé, doctor, para que se acerquen con usted, alguna asesoría, etcétera. Entonces yo creo que también para hacer Claro. sinergia con usted y yo al No, hombre, contrario, con mucho gusto. Ahí ya gracias. saben, dice en análisis con el doctor Eduardo Andrade para servirles. Ahorita lo vamos a buscar porque sí lo tengo por aquí. Es más, de una vez vamos a ponerle aquí Eso para que la gente, a ver, con el doctor Andrade, aquí está, aquí lo tengo, aquí está. A Ay, ver, de gracias, una Rafa. vez. De Oye, bolón, ping pong. y se pueden replicar sin problemas. Por ejemplo, si tengo este video tuyo, ¿lo Lo puedo yo corta, subir? claro ¿Sí? que sí. Mientras yo no tenga ningún problema, o sea, mientras yo no suba o sea, mientras yo no apele a YouTube, usted lo puede subir, ¿eh? Ah, perfecto. Pues gracias, Rafa. Entonces lo voy a subir al rato. Ahí está Sí, en análisis con el corte, doctor Eduardo Andrade. corte el video y ya lo subí a su canal para que usted esté acá. Y pues invitar a la gente, invitar a toda la gente que nos ve, que nos escucha, Pepe Cano, Lucky 13, Marta de la Vega, Eloísa Hernández, Eloísa Guerrero, perdón, Asmi, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, sigan al doctor Eduardo Andrade en el análisis con el doctor Andrade. Y pues para que se suscriban, gracias al buen George, gracias a toda la gente. Y pues yo bien agradecido, doctor, con usted que me haya aceptado esta entrevista, este análisis. Creo que nos quedó de perlas, doctor, porque precisamente sale el Tribunal Electoral
a esta conferencia de prensa y pues nos ayudó para ir desmenuzando pues todo esto que platicamos y pues mucho éxito y siempre a sus órdenes. Igualmente, gracias, sí, fue muy oportuno, de verdad. Gracias, el agradecido soy yo, gracias al auditorio, a todas, a todos, y un abrazo. Abrazo, doctor, y muchas gracias, cuídense mucho, y ahí estamos al pendiente y en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias al doctor Andrade. Sabrosa la charla con el doctor Andrade, quien también participó en lo que fue este proceso. Ya nos explica que será hasta 2033 para poder volver a participar. Y pues bueno, estuvo entretenida, ilustrativa y divertida esta entrevista. Pues ya vieron, le preguntamos si fue maestro de Norma Piña. Dice sí, pero pues ni modo, se fue echando a perder. Bueno, pues gracias a toda la gente que ya se está uniendo a esta transmisión en vivo y en directo. Hay más temas, amigas y amigos. Después de esta charla, después de esto que vivimos hoy con el doctor Andrade, que para mí es un placer, es un gusto. Y pues bueno.